A modo de introducción voy a poner un pequeño audio, aunque les aviso que puede herir las sensibilidades de algunas personas. Pues mira, hoy ido bastante bien porque hemos ido a Villafonsa Bolívar, hemos ido al mercado de Colón para hacernos toda la candidatura. Yo estoy en el puesto 16, que no es un puesto. De salida lo tengo ahí como comentamos ayer, no, pues como reserva un poco, porque no es me llama Tony muy preocupado con el del Vasco para ver si estará bien o no, porque se ve que están llamando uno del banco, otro. Es que han hecho una trampa en el partido que le han dado 1.000 euros. ¿Usted cree que eso es una cosa que se puede poner en esta junta o se puede censurar? Bueno, a mí me gustaría saber cuál es la opinión de la ciudadanía, si quiere estar al tanto de estas cosas que pasan con los miembros de su ayuntamiento, o si prefieren que el Grupo Popular censure esta información. Los seres de Andalucía, sácalos, por favor. Bueno, si quieren nos vamos a la Junta Municipal de los Seres de Andalucía, pero yo creo que estamos en Valencia, estamos en la Junta de Ruzafa. De todas maneras, yo les voy a hablar porque esto... De todas maneras, para la gente que quiera acceder a ello, está en internet y pueden acceder a ello. Voy a pasar directamente al escrito. Estamos en un país libre y todo lo vemos. Pues están en medios de comunicación. Claro. Están en todos los sitios. Bueno, en la anterior junta expusimos... Un momento. De acuerdo. En la anterior junta expusimos la situación del Grupo Municipal Popular en lo referente a la corrupción. Han pasado 2 meses desde entonces y esta no ha mejorado. En la actualidad tienen 9 concejales imputados por blanqueo de capitales, que se niegan a entregar el acta, pese a que ésta ha sido requerida por su presidencia regional. Sus nombres son Alfonso Novo, Beatriz Simón, Vicente Igual, María Ángeles Ramón Gin, Cristóbal Grau, Félix Crespo, Lourdes Bernal, Alberto Mendoza y María Jesús Puchal. Y el hecho de que sigan en sus cargos supone un motivo de indignidad para las instituciones valencianas. De hecho, su situación ha empeorado, ya que la Fiscalía Anticorrupción de Valencia investigará al PP, que estuvo liderado por Rita Barberá, por un posible delito electoral por financiación ilegal en sus últimas campañas. No sabemos si ustedes, los vocales de las juntas, pertenecen a esos 50 miembros de su partido imputados por blanqueo de dinero. Pero sí que sabemos que han sido designados por ese mismo equipo de gobierno que no ha tenido depuración alguna, por lo que carecen, a nuestro modo de ver, y hablo en nombre del 15M de Valencia, que carecen de toda legitimidad para seguir acudiendo aquí representando al Grupo Popular. Tampoco sabemos a quiénes responden ustedes, si a sus 9 compañeros rebeldes implicados en corrupción, que junto a Rita Barberá están chantajeando a su partido y aferrándose al cargo. Si responden a una nueva dirección regional de Isabel Bonich, que en la labor encomendada de intentar limpiar al PP valenciano se ha quedado en eso, en el intento, ya que sus compañeros se niegan a cumplir sus órdenes. O si bien responden a una dirección nacional de Génova totalmente callada y por tanto cómplice de lo que sucede en Valencia, tal vez con miedo a que los que puedan decir algo comprometedor rompan su silencio. Si de verdad quieren hacernos creer que su partido está realmente preocupado por el daño ocasionado por la corrupción y apuestan por la transparencia y la regeneración democrática, presionen a sus compañeros en rebeldía para que entreguen el acta y con un equipo renovado nombren a nuevos vocales para las juntas municipales de distrito. Y bueno, si no son capaces de cumplir con el ultimátum de la dirección de su partido, el pueblo también tiene los suyos, y es por eso que se ha convocado una protesta para el próximo 28 de abril a las puertas del ayuntamiento, para exigir la salida de los concejales imputados del consistorio. Muchas gracias.
No voy a entrar porque ya le contesté aquí al compañero de la... Sí, lo del único 15M, que yo le tenía que pedir... pero sí que pido que, en fin, si cada vez que hago un pleno vamos a abordar este tema, pues al final me veo en la obligación de pedir a la presidenta que, por ser algo que está fuera de lugar en esta junta, pues bueno, pues que intente, si no evitarlo, pues reducir al máximo que esta cuestión para que no sea esta la del protagonismo de la junta. Sería mejor que evitase la corrupción de su partido. El protagonismo és un veí que demana la paraula i que parla d'un tema, bueno, està parlant dels vocals i de les qüestions que considere relacionades. Ja, però jo he de tindre arguments per a llevar-li la paraula a una persona que la demana, que siguen de pes, no... Es un asunto que intentamos que sea propio de la Junta Municipal. Que no les gusta de que se hable. No, porque se habla todos los días. Se parla de la representativitat i de... Está informada, pero bueno... Está feo el escarnio y la corrupción no está fea. Está feo también, pero yo creo que ya